¿Sabían que un alto número de adultos mayores en Venezuela están solos o aislados? Según encuestas del 2022, dicen que alrededor del 20 al 30% de los adultos mayores de Venezuela viven solos o están en situación de aislamiento o están en algún sitio donde no están a su familia y no están rodeados de amigos. Ahora, cuando escucho este tipo de data, me conmueve bastante porque digo, wow, ¿te imaginas llegar al final de tu vida después de haber criado hijos, trabajado duro, sobrevivido a guerras, a crisis, a momentos difíciles y terminar solo? ¿Te imaginas haber luchado durante años por hacer muchas cosas para que los últimos años de tu vida te los toque vivir solos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento nos afectó tanto que parece que hoy en día vivimos en una generación que idolatra lo nuevo y desecha los viejos? Nos cuesta entender a veces cómo antes habían cosas que podíamos aprender y preferimos lo nuevo porque es más cool, es más chévere, es más actualizado. ¿En qué momento nos perdimos en la historia? Y para reflexionar acerca de esta forma, porque a mí me cuesta a veces cuando estoy con una persona mayor, o a veces hasta cuando hablo con mi abuela o con personas mayores a mí, yo puedo tener una idea y pienso que es la ideal y que es lo más nuevo, y a veces digo, no, pero eso se hacía así en tu época, en mi época es de esta manera. Como que si los años de nosotros fueran prolongados. Y yo quiero hacer un ejercicio con ustedes hoy. Hoy les traigo unas gráficas donde imagínate que podemos ver 90 años de nuestra vida, donde con un icono de calendario cuantificáramos cómo se ven 90 años. Cuando vemos 90 años en una imagen, ya no parece algo tan extenso, no parece como que la vida de verdad es amplia. Pero ¿cómo se verán 90 años en meses? Crece un poquitico más, la vida se ve un poquito como que hay mayor cantidad. Ahora, ¿te imaginas ver 90 años en viernes? ¿En cuántos viernes tenemos? Parece más numeroso. Ahora, ¿cómo se verían 90 años en copas mundiales de fútbol? Cuando vemos esto, wow, la vida parece corta. Es como que si nos dieran un golpe en el pecho y te das cuenta que la vida no es tan larga como piensas, que el tiempo pasa, se escapa y que es finito, porque esta vida se acaba. Y cuando vamos mucho más allá, ahora quiero que imagines tu vida como un calendario, donde también tienes alrededor, vamos a poner un promedio muy positivo, de 90 años, cuando el promedio de vida en el mundo está entre los 72 y 75 años. Pero vamos a ser positivos como que tenemos 90 años. De esos 90 años, vamos a cubrir unos cuadros en grises para ocupar 30 años de vida. Yo tengo 30 años. Vamos a imaginar que ocupé esos 30 años y que tenemos una abuela de 80 o un abuelo de 80 años. Cuando el promedio de vida está muy positivo, porque le dije 75, vamos a sumarle 5 años. En la comparativa, cuando vemos los cuadros rojos, es la cantidad de tiempo que nos puede quedar con esas personas. Esa cantidad de tiempo que nos puede quedar con ese abuelo, con ese tío, con esa persona que tiene mucha sabiduría, mucha experiencia en los años, ese miembro de la familia que capaz ha vivido cosas sorprendentes, pero capaz hemos pasado desapercibido. Esas casillas que faltan son las que quedan para abrazar a un abuelo, para escuchar una historia, para decirle gracias, para pedirle la bendición. Y cada vez que dejas pasar una de esas oportunidades, no vuelven. La verdad es que no regresan. Hoy en día los abuelos están siendo silenciados. Hoy en día es difícil a veces ver abuelos acompañados por distintas situaciones. Situaciones difíciles, de crisis capaz, otras familiares. Pero la verdad es a veces ver abuelos acompañados. En muchos hogares modernos, sus consejos ya no importan.
y llamamos familias modernas actualmente, esas familias que capaz no estaban configuradas como antes, porque hoy en día vemos mamás que les toca como asumir el rol de una familia, o papás llevando los hijos también. Son familias modernas, o papá que está papá y mamá y está la abuela, y la abuela se encarga de ayudar a los padres cuando trabajan y van criando a sus hijos. Esos son familias modernas. Pero hoy en día parece que es difícil ver a unos abuelos que como que están configurados dentro de ese núcleo familiar, porque una familia que no honra a sus abuelos está cavando la tumba de una herencia espiritual. Porque lo importante de la honra es la capacidad de darte cuenta de aquellas cosas buenas que capaz pasa el tiempo y no estamos notando. ¿Cuánto tiempo le dedicas capaz a una llamada, a hablar con tu abuelo, a hablar con tu abuela, o a hablar con esa persona que tiene ese rol, que ha asumido ese rol dentro de tu familia? O esa persona que estuvo contigo cuando tus papás no podían. ¿Cuánto tiempo nos tomamos en eso? Porque los abuelos no son eternos, pero su legado sí puede serlo. Y hay algo muy importante, porque honrar no significa solamente que un día lo voy a llamar, sino es dar respeto, dar valor, dar reconocimiento genuino a alguien que ha hecho por ti cosas que capaz no esperabas. A veces nos confiamos que es la herencia económica, la casa, y nos quedamos con lo material. Pero ¿qué cosas inmateriales has aprendido de tus abuelos? ¿Qué cosas inmateriales has aprendido de esas personas que han pasado los años y estuvieron contigo en los momentos más difíciles? Porque la verdad de todo esto es que la fe también se transmite a través de nuestros abuelos. En la Biblia podemos encontrar muchos pasajes que hablan de la fe. Y hay algo que se llama la fe generacional, que directamente esa palabra no la vamos a encontrar allí, pero se habla de una fe que se puede transmitir de generación en generación. Si analizamos, por ejemplo, los evangelios, uno de los evangelios cuenta la genealogía de Jesús, y ahí podemos ver cómo la fe generacional se materializó. Unas personas creyeron, se lo transmitieron a sus hijos, los hijos de sus hijos creyeron, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas conoces en tu vida, en la historia de tu familia, que capaz oraban por ti, capaz se preocupaban por ti, y hoy en día le das gracias porque el resultado de eso lo puedes ver materializado en tu familia, en tu hogar? Porque cada vez alguien decidió perdonar, alguien decidió hacer las cosas diferentes. Eso es honrar, es darse cuenta de aquellas cosas que marcaron una diferencia en tu vida. Y eso también es lo que es o son nuestros abuelos. Hay una historia en la Biblia que es sorprendente, a veces uno la puede pasar desapercibida, porque es una historia que capaz no tiene mucha profundidad o descripción, pero está en una carta. Hay un hombre llamado Pablo que escribió una de las cartas más hermosas que tenemos en la Biblia, acerca de cómo debemos vivir, acerca de cómo podemos creer en Dios, cómo podemos relacionarnos con Él. Y él le estaba escribiendo a un estudiante llamado Timoteo. Timoteo era joven, era un chamo, y capaz saben cómo somos o son los chamos, que uno a veces vive la vida como que tenemos muchísimos años. No medimos que la adolescencia pasa rápido, que la juventud pasa rápido, y cuando vienes a ver, tú dices, pero yo sí sentía que ayer estaba saliendo de la universidad, que ayer estaba saliendo del bachillerato, porque la vida pasa muy rápido. Y yo me imagino a Timoteo muy joven, lleno de preguntas, inseguridades y desafíos que tantos jóvenes tenemos hoy, y podrían pensar que todo lo que sabía lo había aprendido de Pablo. Pablo era el que escribía esta carta. Pablo era el maestro de Timoteo. Y uno puede pensar, Timoteo de verdad aprendió todo de Pablo, todo de esa persona que tenía mucho conocimiento. Pero en una de sus cartas, Pablo como que sabía también esa parte de Timoteo, de su juventud, y de creer que gracias a Pablo había aprendido todo eso. Y me encanta porque en el 2 de Timoteo, escribiéndole una carta a él, 1:5, dice: me acuerdo de tu fe sincera, la misma fe que primero llenó a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y sé que esa misma fe sigue firme en ti. Le estaba diciendo prácticamente: Timoteo, no te olvides de dónde vienes, no subestimes esas raíces que ya estaban en ti antes de que yo llegara.
Le estaba diciendo que la primera persona que decidió creer en un Salvador fue su abuela. Y esa misma salvación se la transmitió a su hija. Y su hija se la transmitió a Timoteo. Y por eso era que Timoteo tenía una fe firme. Eso es fe generacional. Ahora, esa palabra, capaz nosotros vivamos creyendo que todo lo que tenemos es el resultado solo de nuestro esfuerzo. Pero no es así. Otras personas sembraron antes que nosotros. Hoy podemos ver personas que tienen un negocio que cosecharon sus abuelos y lo siguieron y siguieron emprendiendo y trabajando. O capaz un abuelo decidió perdonar y tú aprendiste eso. Tal vez un abuelo decidió escucharte cuando más lo necesitabas y eres una persona que sabe escuchar. La fe generacional, los valores generacionales se transmiten. Cuando una persona, por ejemplo, entra a una casa y capaz recuerdas que tu abuela tenía abierta una Biblia en el Salmo 93 y te acordabas de que ese fue tu primer acercamiento a una Biblia. O veías a tu abuela orando, llevándote a misa, o de alguna manera acercándote a una fe, a una creencia en un Dios. Está en la Biblia una fe generacional que se transmite a través de la honra, de reconocer un elemento especial, que son la experiencia y la sabiduría. Pero ¿qué sucede cuando capaz no lo vemos? Capaz tú me puedes decir, mira Alejandro, yo no tuve la experiencia de poder compartir con mis abuelos, pero estoy seguro que capaz tuviste una madre o un padre que también llenaron ese espacio con años de experiencia. Capaz tienes unos papás que son mayores de edad y que también tienen ese rol de esa experiencia y esa sabiduría. Lo cierto es que capaz no tuvimos una Loida, pero todos podemos elegir ser eso para alguien más. Capaz hoy no eres abuelo o abuela, pero cuando lo seas, quieres que te honren. Cuando lo seas, quieres dejar una fe generacional. Es muy importante saber que hay mucho más allá de simplemente ver las cosas superficialmente, sino entender la importancia que le da Dios a nuestros abuelos, a las personas de avanzada edad en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando ignoramos esos consejos? La Biblia, hay una historia de un rey que se llamaba Roboam y está ubicada en Primera de Reyes capítulo 12 del 6 al 15. Roboam era un rey que generacionalmente venía de una familia muy importante. Roboam era hijo de Salomón. Salomón es conocido en la Biblia como el rey sabio, como una persona sumamente sabia. Y el papá de Salomón, que es David, fue reconocido como uno de los reyes más importantes. De hecho, si hablamos de reyes en la Biblia, está David por todo lo que hizo. Pero resulta que Roboam estaba rodeado en ese momento de un grupo de ancianos, de personas de avanzada edad, con experiencia. Y le dieron un consejo a Roboam y le dijeron, tu padre fue muy duro con nosotros, aligera la carga, trátanos con un poco más de compasión y seremos fieles a ti. Ellos agarraron y le dieron ese consejo. Roboam escuchó el consejo y comenzó a intentar aplicarlo. Pero en ese momento se juntó con unos amigos, con aquellas personas que capaz eran mucho más jóvenes, y le dieron otro consejo diferente. Le dijeron, si hoy los escuchas, si eres amable con ellos, ellos serán tus siervos para siempre. O sea, le estaba diciendo, si los tratas bien, haces esto. Pero los amigos le dijeron esto, no seas blando, sé más duro que tu padre, hazte respetar con mano fuerte. El grupo de amigos le estaba diciendo, mira, no escuches lo que estos te están diciendo. No vale la pena ser compasivo. Tienes que ser más fuerte. Tienes que hacer lo mismo y mucho más de lo que hizo tu padre. Así que Roboam decidió no escuchar el consejo de los ancianos y decidió hacer lo nuevo, lo agradable, sin ni siquiera medir la posición. ¿Y sabes cómo se tradujo esto? Al ignorar el consejo de los ancianos, el resultado fue desastroso. El reino se dividió, 10 tribus se rebelaron. Eso era más de la mitad del reino. Estamos hablando que casi todo el reino se rebeló y se dividió
por no escuchar el consejo de aquellos que tenían más experiencia. Ahora, ¿cuántas veces nos han dado un consejo y no lo escuchamos? Yo tengo muchas experiencias con mi abuela, o con mis abuelas, pero la abuela que vive conmigo tiene unas características particulares, porque la gente piensa que tiene mucho carácter, pero es una persona muy bondadosa y muy amorosa. Y me identifico mucho con ella porque tenemos personalidades similares. Así que son ese tipo de personas que somos unos foforitos cuando nos molestamos. Y tal, y qué sé yo, y ya, y discutimos, pero nos entendemos. Mi abuela me ha dado multitud de consejos. Me ha dado consejos sobre el amor, un poco radicales, sobre la vida, sobre muchas cosas. Y muchas veces no las he escuchado. Y cuando pasa el tiempo, digo, ay, cónchale, mi abuela tiene razón. Entonces, para no escuchar que me va a decir, te lo dije, prefiero evitarlo. Pero lo cierto es que muchas veces he negado ese consejo y hoy de grande, capaz, me doy cuenta de todas aquellas cosas que ella ha sembrado en mi vida. Porque lo puedo ver en mi mamá, lo puedo ver en mi tío, lo puedo ver en mi familia. Porque lo tratamos de ver a veces al momento, al instante. No, no tengo tiempo, no puedo hacer esto. Pero hay mucho más allá. Porque la honra, si no se aplica, puede traer consecuencias como pasó con Roboam. Donde no se honra la experiencia, se acelera la destrucción. Donde no se honra la sabiduría, los años, se acelera la destrucción. Ahora, ¿cómo podemos honrar a nuestros abuelos? Uno es escuchándolos. Y a mí sí me cuesta escuchar a mi abuela porque ella tiene una discapacidad auditiva. Entonces, a veces le digo algo, ¿qué? Y grita y alza la voz, abuela, me estás gritando. Y entonces no me escucha, pero me he enseñado a escucharla. A pesar de que a veces piense que no, porque soy como muy acelerado. Pero todos queremos ser escuchados. Todos queremos ser escuchados. Capaz yo a mi edad ahorita puedo alzar la voz, escucho muy bien, pero cuando tenga esa edad voy a querer ser escuchado. Y si yo no honro a otros con ser escuchado, ¿cómo quiero ser escuchado? Honremos escuchándolo, honremos haciendo esos actos, honremos visitándolo. Yo tengo el privilegio de en esta temporada vivir con mi abuela, pero capaz se te ha hecho difícil visitarla o saber de ella, o capaz es un tío mayor y tienes tiempo sin llamarla. Visítalo. No necesariamente tienes que estar todos los días, pero puedes preguntarle cómo está, mandarle una invitación, algo. Pero no dejes de contactarlo. No podemos seguir estando solos. Provéeles. Y a veces pensamos en lo material, porque pensamos que es una carga económica. No, pero provéeles cariño también. Provéeles amor, comprensión. Provéeles un abrazo. Provéeles tu servicio a veces. Provéeles capaz entendiendo un poquito lo que ellos ven, la forma en que ellos ven la vida. Siempre hay un espacio para poder proveer a alguien de distintas maneras. Y si lo puedes hacer económico, con algo o alimenticio, hazlo. No pierdas la oportunidad de disfrutar esos momentos. Otro punto importante es involúcralos en tu mundo. A veces es complicado, ¿no? Porque piensas que no, ¿cómo va a entender esto mi abuela? Bueno, mi abuela ve TikTok. Y yo a veces me da risa, pero ella ve TikTok y se regula las redes sociales más que mi papá. Mi papá le encanta TikTok y se queda pegado. Y mi abuela le dice, cónchale, esos teléfonos. Ella está claro que la salud mental hay que cuidarla en ese sentido. Y entonces todo tiene la culpa del teléfono. Eso fue el teléfono, eso fue el teléfono. Pero es lo bonito, involúcralos en tu mundo. Háblales. Y ellos te van a entender. Van a entender, capaz no sepan cómo hacer un pago móvil, pero vas a ayudarte. Yo no sé cuántas veces he cambiado el televisor. Será como, ya perdí la cuenta, pero muchas veces le he ayudado a ponerle las series de policía, las series de detectives, que hoy creo que mi abuela tiene un título en CSI, ¿qué otro? En CSI, en Mentalista. Ella tiene un título de verdad en eso y se ha visto toda la serie, pero yo disfruto echando broma con ella y es involucrarme en su mundo e involucrarla en mi mundo. Son ese tipo de personas que a veces piensan, no, es que ella no va a ver eso conmigo. Sí lo va a ver y va a decir,
cónchale, perro, no sabía que iba a pasar eso, esto es muy fuerte, o ¿qué estás viendo tú? Pero es tiempo que nos involucramos. Y hoy quiero contarte una historia. No sé si has visto la película Up. Es esta película de una casa con unos globos. Si no la has visto, quiero disculparme de antemano porque lo que viene es un spoiler. O sea, viene un spoiler, pero es una película maravillosa que si no has tenido la oportunidad, está en Disney, la pueden ver, pero cuenta la historia de un abuelito llamado Carl. Carl perdió a su esposa, pero él soñaba con una vida increíble, llena de aventuras. Y cuando estaba con su esposa quería ir a las cataratas del paraíso. Esta película tiene una escena que fue inspirada en el Santo Ángel en Venezuela, y él soñaba con colocar su casa allí y se lo prometió a su esposa. Pero resulta que en el transcurso de la vida, cuando pasaron los años, su esposa falleció y no pudo cumplir ese sueño. Y eso lo frustró muchísimo. Así que se aisló y estaba en esas cantidades, en esa estadística de abuelos solos. En vez de estar rodeado de familias, no pudo tener hijos porque su esposa no podía tener hijos. Y la casa se le quedó solita. Pero en ese instante llegó un niño llamado Russell, que era parte de los Boy Scouts, y llega repleto de medallas y le faltaba una sola medalla. Y la medalla que le faltaba era ayudar a un adulto mayor, ayudar a un abuelito. Le faltaba esa medalla. Y se encuentra con Carl, le toca la puerta y él como que, ay Dios mío, ¿cómo hago para deshacerme de él? Y él insistente tratando de ayudarlo y él no, trancaba la puerta porque él estaba planificando cumplir el sueño que le prometió a su esposa antes de fallecer. Así que él arma su casa de globos y la casa sale volando y resulta que Russell era bastante insistente, joven al fin, lleno de energía, y se va con él y se embarcan en una aventura de muchas situaciones. Pero al final Carl empieza a revisar un álbum de fotos que resulta que había prometido a su esposa llenar con aventuras cuando colocara su casa o pusiera su casa en las cataratas del paraíso. Cuando abre ese libro se da cuenta que su esposa llenó esos recuerdos con los momentos que pasó con él y le puso al final: la aventura no ha culminado, comienza una nueva aventura. En ese momento vio a Russell diferente porque Russell tenía problemas con su papá y no había tenido un abuelo. Así que él agarró y empezó a tratar mejor a Russell. Empezó a tratar de acercarlo un poquito más a esa figura de padre que capaz escaseaba, pero que él había experimentado en algún momento, a pesar de que no tuvo hijos. Y empezó a transmitir esa experiencia a Russell, y Russell empezó a entender la importancia de honrar a los abuelos. Y al final de esta historia podemos ver cómo los abuelos son ese puente generacional. Hoy en día no podemos seguir en esa brecha. Hoy nos polarizamos tanto porque está lo viejo, lo nuevo, y no hay manera de encajar. No, es que esos son para los jóvenes, esto es para los jóvenes, y los jóvenes, es que tú no me vas a entender. Hoy en día no podemos seguir creciendo la brecha. Tenemos que encontrar ese punto de poder honrar a aquellas personas que ya transitaron el camino que tú no has transitado. Capaz son esas personas que entendieron el valor del matrimonio, que te pueden dar un consejo porque tuvieron 50 años de matrimonio, 40 años. Eso se honra porque ahí hay un secreto. Esas personas que entendieron el valor de la familia, del trabajo, del esfuerzo. La Biblia dice en Proverbios 16:31, llegar a viejo no es una honra. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Yo tengo muchas canas. De verdad, para mi edad, desde muy pequeño tengo muchas canas. Y las personas siempre me han dicho: pareces un viejo, las canas y acá y acá. Y yo me siento tan honrado de tener canas. Les digo algo. De la parte generacional de mi abuela, todos tienen ese elemento. Sus hermanos tenían el cabello blanco,
ella tiene el cabello blanco, mi tío tiene el cabello blanco. Y para mí me honra saber que mi cabello refleja eso, porque yo algo que agradezco es tener una abuela, y tuve abuelos también, y me hubiese gustado capaz con esta edad entender más la importancia de la honra, porque mis abuelos o mi abuelo más cercano para mí era el que traía el dulce y estaba presente y me regaló amor, pero no lo disfruté lo suficiente. Pero hoy puedo decir que me he dado el privilegio de poder disfrutar con una abuela, y me encantaría poder seguirla honrando con lo que pueda hacer, así como lo hace mi mamá, como lo hace mi tío, como lo hace mi mamá, como lo hace cualquier familiar. Y capaz si no tuviste un abuelo, piensa en esa persona que hizo ese rol, esa persona de avanzada edad que se preocupó por ti, que te escuchó, que te dio un consejo, que te invitó a la iglesia. Algo que yo admiro es que la honra no significa que tuvieran que ser perfectos, la honra no significa justificar lo malo, la honra significa reconocer su valor, es ver el valor de la persona a pesar de las imperfecciones. Si alguien ora muchísimo es mi abuela. Ella siempre está con su rosario orando por cada uno de nosotros. La primera persona que me llevó a una iglesia, me llevó a misa, fue mi abuela. Con mis papás, pero me llevaba a misa. Y capaz podemos tener diferencias a veces con algo, porque yo soy cristiano, soy católico, pero déjame decirte que ahí hay una fe generacional. Ella me transmitió la importancia del amor de Dios. Hoy en día no nos pueden separar esas cosas cuando hablamos de esa herencia que nos han dejado. No podemos seguir creciendo la brecha. Ahora, donde no se honra la experiencia, se acelera la destrucción. Pero donde hay honra, florece la bendición. Cuando nos damos cuenta de que la vida hay que vivirla con intencionalidad y honra, se ve diferente. Quiero mostrarles una foto de mi abuela con mi mascota. Y es una historia muy particular porque la primera vez que yo llevé a mi mascota a la casa, yo sabía que me iba a enfrentar a varios problemas. Como les dije, mi abuela tiene mucho carácter. Y dijo, aquí no vengas a traer un animal, Alejandro. Yo no quiero tener perro, pero yo de verdad quería tener esa mascota. Lo que pasa es que la mascota iba a crecer, iba a pesar casi 50 kilos, iba a ser gigante. Pero, ¿sabes? Yo hablé con mi mamá y dijo, mamá, mira, vamos a convencer a mi abuela. Yo le dije, abuela, dame una semana. Si en una semana de verdad no lo logras, bueno, la regalaré. La botamos de la casa, pues, ¿qué vamos a hacer? Y yo recuerdo que yo trataba de cuidarla y empecé y me la llevaba, iba para el trabajo y la dejaba con unos amigos y después la llevaba a la casa. Y mi mamá me empezó a mandar fotos de cómo ella se apegó a mi abuela de una manera increíble. Mi abuela no quería nada con Luna, así se llama, y se quedaba seria así, y la perra se le sentaba en la silla y me mandaba fotos. Mi abuela no sabía, como esta foto ya no sabe que se la tomaron, pero se la tomaron. Entonces mi mamá me pasaba las fotos y Luna fue todos los días intentando, porque tenía una fijación y un cariño. Yo también pienso a veces que Dios usa a las mascotas y los animales para mostrarnos su amor. Y mi abuela no se sintió sola, al punto de que pasaron las semanas, pasó otro mes, ya vamos por 2 años y 9 meses. Y Luna sigue allí. Y Luna ama a mi abuela y mi abuela ama a Luna, tanto así que yo puedo salir y cuando salgo con la mascota a veces me llama y yo, me está llamando mi abuela. Qué raro que me está llamando mi abuela, vamos a ver. Mira, ¿y cómo está la niña? Y yo no pregunta por el nieto, pero pregunta por la perrita. Entonces es como que no podemos dejarlos solos. No podemos dejarlos solos. No podemos creer que lo que vemos no hay amor. No, yo he aprendido de mi abuela muchísimas cosas. He aprendido a tener un carácter cuando amerita, tener un carácter fuerte. Yo tengo un carácter fuerte, pero ella me ha enseñado a tener un carácter también fuerte ante situaciones, pero también me ha mostrado el amor y la sensibilidad. Y hoy yo estoy muy feliz porque es la primera vez, yo la acompañé a misa. Tendría menos de 10 años y hoy me está acompañando acá por primera vez.
para mí es una emoción muy grande, porque si alguien ha honrado a la familia ha sido mi abuela y mis abuelas. Nos han enseñado, a pesar de sus dificultades, lo importante que es honrar a los abuelos. Y a veces uno dice, wow, ¿cómo puede un muchacho a veces ser así? ¿O de dónde has aprendido esto? Y ha sido de generación. Una persona decidió hacer las cosas mejor y eso se transmite a generaciones. Y hoy me encantaría orar por ustedes. Si eres abuelo, me gustaría orar, porque capaz necesitas ser como esa historia que les conté, que necesitan dejarse ayudar, dejar que otra persona tenga su medalla de ayude a un abuelito, de que un joven también los pueda ayudar, porque a veces es como que yo lo quiero hacer todo. Cuando yo me descuido, mi abuela está montada en una montaña cambiando una mata y yo, abuela, por favor. Pero, ¿sabes? Es como esa satisfacción de dejarnos ayudar. Y capaz eres abuelo y dices, me siento solo, porque capaz no tengo a la familia cerca. Pero hoy quiero también orar para que Dios nos consuele y que todo proceso que estemos viviendo, Dios también va a orar para que nos sintamos acompañados, capaz de esos nietos prestados que nos tocan la puerta, que nos preguntan cómo están, de esos hermanos en la fe, en la iglesia. También quiero orar porque muchos de nosotros vamos a ser abuelos, y para que la honra siempre esté presente y podamos escuchar el consejo también de ellos y entender que la sabiduría no la compran los instantes, pero se construyen los años, se construyen las experiencias. Que podamos escuchar ese abuelo que ya capaz vivió un matrimonio prolongado de muchos años y nos quiere dar un consejo de cómo mejorar. Escucharlo. Capaz hay cosas que funcionan, capaz otras no, pero hay honra en allí, hay honra, hay valor. Y capaz si no tuviste un abuelo, o el recuerdo de tus abuelos es muy fuerte y dices, no hay nada que aprender, que Dios te ayude a entender que la honra a veces no es algo que nos guste hacer. Y no estoy diciendo que estemos de acuerdo con que estuvo mal o que estuvo bien, sino es recordar y aprender a soltar y a entender que ese dolor no va a ser parte de mi fe generacional. Yo voy a ser un abuelo que transmite amor, y generación tras generación vamos a ver los cambios, que se extrapola mucho más allá, inclusive a que una persona es cristiana evangélica y la otra persona es cristiana católica. Como les dije, yo no he visto una persona orando más que mi abuela. El primer acercamiento que tuve a Dios fue de esa forma, y por eso es importante ver mucho más allá y que nos ayuden a honrar, porque al fin y al cabo tenemos un Dios que nos ama y nos valora, y es producto de una fe generacional que otros decidieron depositar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Oremos. Dios, Dios, te doy gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por cada persona que está acá. Dios, quiero pedirte por cada abuelo que está hoy en este lugar, en esta iglesia. Yo te pido, los honro, Dios. Los honro por su trabajo, por su esfuerzo, porque sé que han orado mucho por sus nietos, por sus hijos, porque han tratado de acercarse a ti para transmitir esa fe a generaciones, Señor. Hoy los quiero honrar, Padre. Perdona las veces que a veces los hemos juzgado, nos hemos vuelto intolerantes, no les hemos prestado atención. De verdad, Dios, te pido que nos ayudes a entenderlo, Señor. Te pido que consueles a aquellos abuelos que capaz se han estado sintiendo solos, Señor. Señor, que capaz ellos puedan abrir su corazón a dejarse ayudar, a capaz de ver las oportunidades, a capaz de recibir ese amor que tú das. Señor, ayuda a esos abuelos que necesitan también que otras personas se coloquen esa medallita de ayudé a un abuelo, que puedan también dejarse servir, que puedan también escuchar un consejo de los jóvenes y que los jóvenes puedan aprender también de sus abuelos, y que podamos crear nuevas cosas basadas en la experiencia y en la juventud, pero que no nos alejemos, sino que nos acerquemos, Dios. Gracias por mostrarnos el mejor ejemplo de honra ante la cruz, que aunque este mundo no parecía
del todo bueno y te llevó a una cruz, tú decidiste honrar a tu Padre y morir por nosotros, Señor. Y así como tú moriste por nosotros, es para darnos esperanza, Señor. Hoy bendice a nuestras familias, bendice a nuestros abuelos, Señor, que podamos escuchar su consejo, que podamos apreciar la sabiduría, Señor, para cambiar la historia de nuestra familia. Y en algún momento, cuando pasen los años, cuando las canas tomen control de nuestro cuerpo y ya no parezcamos aquellos personas aceleradas por la juventud, nos demos cuenta que esa experiencia que vivimos, de esa fe en ti, de ese amor en Dios, de esa oración, de ese acercamiento contigo, lo podamos seguir transmitiendo generación a generación. Si aprendimos perdón, eso es lo que queremos aplicar también en nuestros hogares. Si aprendimos consuelo, eso lo queremos llevar a otros. Si aprendimos, Señor, esa empatía, no queremos dejarla allí, sino que queremos transmitirla, Dios, porque tú nos has mandado a honrar. Y la honra trae bendición, trae crecimiento y trae vida, Señor. Y capaz no veamos los tesoros aquí en la tierra, pero esa honra se va a traducir en tesoros en el cielo que pronto cosecharemos con aquellas personas que no nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén.